Bienvenido a este ciclo de entrevistas que he preparado especialmente para ti que quieres aprender a hablar en público, para ti que estás dispuesto a aprender todas las técnicas, todas las herramientas que tengo para ti, para que aprendas a comunicarte mejor. Así que hoy vamos a tener un invitado muy especial, un invitado que transformó mi vida y que seguramente va a transformar la tuya con la información tan poderosa, tan potente que tiene para ti y que va a compartir en esta comunidad que cada día crece más. Se trata de Sifu Argimiro Núñez, quien es un maestro de las artes marciales, además es médico especializado en terapia holística de mente y cuerpo. Y te voy a contar cómo llegué yo a las manos de Sifu Argimiro, cómo conocí yo a este maestro maravilloso que puso la vida frente a mí en un momento muy difícil, en un momento en el que estaba atravesando un proceso de salud bastante complicado, donde mi estabilidad emocional estaba muy comprometida y en mis consultas médicas, que eran médicas ginecológicas, porque había tenido la pérdida de un bebé y esto me había hecho tener presión arterial muy alta, tener mucha ansiedad, mucho descontrol a nivel emocional. Y este médico ginecólogo me dice que estamos muy bien con el tratamiento, pero que me recomienda que vaya a hacer yoga, que vaya a practicar yoga y me recomienda que vaya a el gimnasio de Sifu Argimiro, que es un espacio bellísimo con un ambiente y una energía maravillosa donde yo comienzo a practicar yoga. Inicialmente yo fui pues por recomendación de este médico, pero hoy en día le agradezco porque definitivamente toda la información que yo recibí en sus meditaciones, en sus prácticas, fue lo que hizo que transformara mi manera de pensar. Yo era una persona súper rígida, todavía sigo siendo un poco perfeccionista, estoy trabajando en eso, pero en aquel momento mis emociones me hacían pasar muy malos momentos. Mis emociones eran muy perturbadoras y la información que te vamos a compartir el día de hoy, o que si Fuergi Miro va a compartir contigo el día de hoy, hizo que transformara en mí mi forma de ver los miedos, mi forma de ver las emociones y mi forma de actuar ante las emociones. Cuando yo entendí de manos de Argimiro que las emociones simplemente son transitorias, que son intangibles, que no las puedes tocar, que solo las puedes experimentar, eso transformó mi forma de ver la vida prácticamente en todos los ámbitos. Así que por eso quise regalarte esta información y quise invitarlo a él para que compartiera contigo esa información que en algún momento hizo un cambio grandísimo en mi vida. Así que demos la bienvenida a Sifu Argimiro Núñez desde Barcelona, España. Gracias por aceptar la invitación. Allá tenemos, entre Costa Rica y Barcelona, tenemos 8 horas de diferencia. Y aún así, pues ese gran corazón que tiene Argimiro nos dijo que sí para estar aquí compartiendo contigo esta información. Así que bienvenido, Sifu. Alguna información que les sea útil para la vida diaria, la vida individual, la vida familiar, la vida social. Y bueno, no solamente va a ser para aquellas personas que hacen presentaciones, exposiciones, conferencias, sino que las emociones son parte de nuestras vidas. Una vida sin emoción, una vida No hay sin vida. virus, una vida sin gravedad, una vida sin todas las cosas que están allí, entonces no sería vida, ¿no? Vida terrenal, vida humana, ¿no? En esta oportunidad humana. Entonces, el miedo viene con nosotros desde que encarnamos, que tomamos este cuerpo físico, desde que estamos en el embrión, ¿ok? Lo que aportó papá y mamá, y tenemos un linaje de papá y tenemos un linaje de mamá, ¿verdad? Y esos dos linajes aportan su energía, ¿verdad? Positivo en yin y yang, su positivo y negativo. Y ahí entonces nosotros eh, venimos y escogemos, ¿ok? Y se dan todas las condiciones para nosotros, ¿ok? Como seres, como espíritus, como entidades, tomar forma en esa seno de esa madre. Y a partir de allí empieza todas las interacción que hay. Aquí, tanto lo que traemos de vida pasada como el aporte eternal biológico ancestral de papá y mamá. Y de allí empiezan toda la experiencia terrenal.
tener un cuerpo biológico, ¿verdad? Y después entonces, digamos que desde niño, ¿ok? Desde bebé, desde embrión, y niño, y adolescente y adulto, traemos toda esa información guardada, tenemos todo ese background, ¿ok? Y de ese background vienen todas esas emociones, todos los procesos bioquímicos, todo el proceso psicofísico, todo el proceso energético, todo el proceso espiritual, el proceso social, ¿ok? Porque recuerda que vivimos interactuando con un sistema allá afuera, ¿ok? Que está en un constante cambio. Y más los cambios del laboratorio, de la farmacia de nosotros, ¿ok? Mental y física. Entonces imagínate todo el fenómeno maravilloso de ese microcosmos, ese macrocosmos interactuando, ¿ok? Y en esa interacción está el tema de las emociones, ¿ok? Porque, ¿qué es el miedo, chicos? Un miedo es una emoción, ¿verdad? Como alegría, ¿ok? Como celos, como envidia, como orgullo, ¿ok? Como está un estado de bienaventuranza, de regocijo, de éxtasis, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el miedo estamos en una situación de amenaza. De hecho, en el Tíbet, en la India, miedo y amenaza o miedo y amenaza, no hay como palabras distintas, ¿ok? Porque son como sinónimos, ¿ok? Entonces, cuando tú te sientes amenazado, sientes que hay una situación inminente, ¿ok? Externa, entonces nuestra propia estructura, como encarnamos un cuerpo físico, ahí hay una historia, hay una piecita ahí en el cerebro, ¿ok? La amígdala, ¿ok? Y parte de nuestro sistema, ¿ok? Se pone en alerta para nosotros poder hacer algo con eso, para guardar nuestra integridad, ¿ok? Y nosotros entonces tenemos tres cosas que pasan básicamente, ¿ok? Con esa situación de amenaza o de peligro. Es que o salimos corriendo, ¿verdad? Huimos, una estampida, o ¿qué hacemos? Eh, o peleamos contra eso, luchamos contra eso, ¿verdad? Hacemos resistencia. O nos escondemos, ¿ok? Vamos a un lugar, nos escondemos, y aparecen otras situaciones de acuerdo a la evolución que tenga la persona, a la experiencia que tenga la persona, como dije, de vidas pasadas, desde niño, traumas o herramientas, ¿verdad? Para poder nosotros tener una respuesta endógena a esa situación exógena, ¿ok? Y nosotros poder tener este dominio del escenario inminente que está allí. Por ejemplo, si yo estoy aquí sentado y de repente conversando, compartiendo, y de repente entra un tigre, por decirlo así, y yo nunca he trabajado en un zoológico, yo nunca he trabajado en un circo, y no tengo mucha experiencia sobre eso, ¿ok? Entonces hay una chica que dice que yo hago así, pues, ¿no? Entonces yo vengo y me defiendo, o de repente puede ser que ni siquiera, no sé cómo va a actuar mi proceso, porque recuerden que es un proceso fisiológico y un proceso psicológico, es psicofísico. Entonces, vuelvo y repito, mis memorias, ¿ok? Anatómicas, fisiológicas, mis memorias de mi célula, ¿ok? De mis neuroreceptores que están allí, más mi memoria de mis vidas pasadas, más la que yo, mi mente, mi espíritu encarnado, ha tenido como trayectoria, guardado entre cuerpo y mente, va a reaccionar. Ese potencial que yo tengo, o qué capacidad o incapacidad, va a reaccionar con ese agente externo, inminente, que está allí. Y recuerdo esos recursos que yo tengo y la experiencia que yo tengo atrapada, porque son memorias atrapadas en mi subconsciente, ¿okay? O en mi cuerpo fisiológico, anatómico, estructural, y yo voy a responder. Entonces, de repente, por eso que no todos respondemos de la misma manera en las situaciones inminentes que están allí, porque las herramientas y las experiencias son totalmente distintas. Entonces, viene el tigre y yo corro, ¿no? Correr no es de cobarde, ¿entiendes? Entonces, otra persona de repente agarra un objeto y se defiende, ¿ok? El otro se esconde, pero de repente hay otro que sabe que ese tigre, no sé, ha trabajado con él, tiene experiencia y no se inmuta. Hay nervio, hay una situación de estrés también para él, porque, ¿ok?
Recuerda que cuando pasa de la amígdala, eso pasa para el neocórtex. O sea, hay unos procesos cerebrales, ¿no? Y no voy a ser tan específico, ¿no? Pero para hacerlo más coloquial, más fácil. Pero después viene un momento que esta persona seguramente, que tiene más experiencia, pasa por el neocórtex, saca los cálculos, discrimina, juzga, evalúa, qué tipo de tigre es, si a lo mejor se escapó del vecino, es manso, tiene experiencia. Y su cerebro, ¿ok? Su CPU con sus periféricos y su espíritu allí, ¿ok? Pueden manejar la situación y cuidado si no lo agarra, lo amansa o puede incluso resolver situaciones para con otras personas. Dicho de otra manera, imagínate que esto está en un escenario inminente, o sea, tiempo real, presente, está sucediendo, ¿ok? Que de repente tú vives en una comunidad y en esa comunidad de repente vienen de repente, unos bandidos, ¿ok? Y van a atacar la comunidad. En la comunidad hay todos, hay niños, ¿ok? Hay niñas, hay abuelitos, gente mayores, hay fortachones, ¿ok? Hay atletas y hay personas con lesiones, ¿ok? Personas enfermas, unos durmiendo, hay de todo. Imagínate una pequeña comunidad, visualízalo así. Y viene el ataque, ¿ok? Vienen las personas con agresión. Entonces, como yo dije, es una amenaza que está allí. Hay personas que van a huir de la comunidad, ¿ok? De la comuna y tal. Se van a ir. A lo mejor cuidado si los fortachones corren, no sabemos. Hay personas que entran, mira, en una resonancia magnética, ¿sabes? En el túnel. Yo he visto personas fuertes, fortachones. No pueden entrar al túnel para hacerse la resonancia magnética nuclear. ¿Entiendes? Los nervios y son... ¿Por qué? De repente tiene claustro, tiene guardada informaciones, memorias atrapadas que están allí y no tienen que sedarlo. Y resulta que no, ni siquiera lo hacen. Entonces, esa persona a lo mejor que corre. Hay otra persona que de repente se esconde, como había dicho, se esconde, y hay otros que van a pelear, a defender, ¿ok? A sí mismo. Pero hay otro que de repente tiene otra motivación, ¿entiendes? Defiende a la comunidad. Y hay otros que seguramente los niños y los ancianos no van a poder correr. Las embarazadas tampoco en la comunidad. Hay un nivel más alto, que es un nivel como espiritual, es un desarrollo cuando la persona ha conseguido estar estable, estabilizar la mente. Tiene calma, tiene experiencia, pero también tiene calma, puede resolver la situación en otro nivel. Él no va a correr, de repente pudiese pelear, pero va a salvar a la señora embarazada, va a salvar a los niños. Subió de nivel, va a ver el nivel que tiene. O sea, va a ir más allá de lo personal. ¿Qué quiero decir con este cuento? De que cuando una persona se toma la cuestión personal, la objetividad de la situación no la puede hacer, no puede ser objetivo, subjetiviza y solo ve un ángulo de la realidad y lo toma personal. Al tomarlo personal, es propio, es conmigo. Y llega un momento que, de hecho, puede hasta congelarse. ¿Okay? Cuando el neocórtex no puede resolver la cosa, te congela. Los riñones no se activan, los riñones trabajan del miedo. Y los riñones tienen que ver con hueso. Y incluso si se activa el hígado o se desactiva, puede activar los músculos o no. Porque recuerde que una situación de miedo, no estoy hablando de pánico, fíjate que es el nivel más alto. ¿Okay? Un pánico, ¿okay? Porque el miedo no es malo, el miedo es parte de nuestras vidas. Vivir encarnado un cuerpo físico es tener miedo. Todos tienen miedo. Los atletas de alto rendimiento tienen miedo. Todos los cantantes, todos que van a una presentación tienen miedo. Pero lo que pasa es que hay un nivel de miedo grande o pequeño, ¿ok? Estoy hablando del miedo inminente, no estoy hablando del miedo no inminente, que es el que le voy a hablar ahora, ¿ok? Estoy hablando del que está en tiempo real. Entonces, bueno, va a aparecer, uno no puede dar lo que no tiene. Uno ahí saca tu experiencia de vivida, pues mente, cuerpo y espíritu, energía y las cadenas ancestrales, ¿ok? Lo que llamamos yo emociones atrapadas. Entonces, ¿qué pasa? Si ese miedo vino, ok, va a ser estrago en nosotros, ok, se paraliza todo el sistema. Nosotros en medicina china decimos el sistema Shanfu, que son órganos y vísceras. El estómago deja de trabajar, se paraliza, el riñón colapsa, los huesos se endurecen, ok. Pero hay algo raro aquí, que fíjate tú que el sistema cardiovascular, el sistema cardiorrespiratorio se activa.
Es como que si el estómago, el vasopáncreas, los intestinos se paralizan, pero el corazón se activa y los pulmones. Es como un freno por un lado y un acelerador. ¿Tú nunca has visto, metes el freno de mano y metes el acelerador al mismo tiempo? ¡Ah! ¿Okay? Igual. Entonces, ¿qué pasa? El corazón tiene que mandar sangre a los pies y a las manos, porque como digo, o te lanzo algo y me defiendo, peleo, ¿ok? En mi caso, me puño y patada, o corro, ¿ok? Necesita sangre ahí abajo, pero lo demás se paraliza. Nosotros en medicina llamamos una especie de vacío con plenitud. Es frío, pero tiene que activarse. Entonces, el problema no es eso. El problema es cuánto tiempo me va a durar eso. Yo corrí, ya no está el tigre, ok. Pero si yo sigo, seguro está allí. Seguro está. Y me va a repetir. Y lo atraparon. Y yo empiezo a hacer un solo ángulo. No tengo objetividad. Es totalmente subjetivo. ¿Ah? Es unidireccional. Es conmigo. Entonces, cuando tú te aferras a eso, que es el apego, cuando tú vienes y la ira, ¿entiendes? Aparece. Porque siempre cuando hay miedo, hay ira. ¡Ah! Yo pego unos gritos. ¿No viste cuando la gente tiene aversión a las arañas? ¿Ok? Unos gritos y busca un objeto como para golpearlo y le dan con cosas gigantes a una arañita y varias veces. Entonces, yo no voy a explicar muy, porque se hace largo, se nos va a ir toda la clase hablando de esas emociones tan sencillas, ¿no? Pero aparece la ira. O sea, todas las personas que de una manera u otra son iracundas, ¿ok? O se quedan en ese estado, tienen tendencia a tener miedo. Miedo, ¿sabes? O sea, tengo una amenaza, yo tengo una amenaza, ¿verdad? Algo que una situación, yo, yo respondo de manera agresiva porque no sé. De hecho, miedo es desconocimiento de causa. El tipo que estaba al lado mío, que trabajaba en el zoológico, tiene conocimiento de causa, manejó mejor la situación. Su neocórtex tiene resolución de conflicto. ¿Entiendes? El otro no, cada quien responderá distinto. Lo que sí es verdad es que aquel que tiene más calma, estoy diciendo el antídoto, calma, y puede tener su mente más serena y más en paz, seguro va su neocórtex, por la mente, poder doblegar la materia, la bioquímica, seguramente va a discriminar y juzgar, va a ser más certero, va a atinar en la decisión. Recuerda que el cerebro, ¿ok? Y el cuerpo físico, los periféricos del CPU, la tarjeta madre, con el espíritu, con el software, están allí trabajando, interactuando. Eso es velocidad de la luz, es así. ¿Ok? Entonces, es muy importante que aquello que tiene la experiencia, el hombre va a ser más certero. Su neocorte trabaja fino y de repente él genera adrenalina y noradrenalina, como la generan nosotros, pero la puede controlar mejor. ¿Okay? Y su estado postraumático del evento inminente no le genera ansiedad. ¿Por qué hablo de esta palabra? Porque hay un miedo que es inmanente, pero hay un miedo que no es inmanente. No. Me da miedo sin tener la situación. Por ejemplo, ya muchas cosas que tenemos desde niño, de vidas Que eso pasadas, sería ansiedad, como la diferencia eso es entre miedo ansiedad. y la ansiedad. Sí, sí, la gente involucra porque primero te da ansiedad, después te da miedo. Por ejemplo, ansiedad como es futuro, es algo que no ha venido, y yo empiezo a especular. Mi mente empieza a hacer prejuicios de la situación, ¿verdad? Al evento. Ese evento seguramente está asociado con otros eventos del pasado, memorias atrapadas en las células, memoria atrapada en el subconsciente, memoria atrapada de cosas de niño, ¿ok? De que yo estaba en el vientre de mi madre y cosas que traigo de vidas pasadas, no resueltas, paradigmas, dogmas, creencias. ¿Cuántas cosas tenemos allí? ¿Ok? Muchísimas, muchísimas. De hecho, nosotros podemos tener incluso, no conocemos situaciones de las relaciones interpersonales, de economía, de política, de religión, de muchas cosas, y no sabemos manejarla y tenemos miedo por esas cosas, porque no sabemos cómo manejarla. El miedo no es solamente pararnos delante de un escenario con 5.000 personas. No, el miedo es todos los días. De hecho, ve esto interesante. La gente tiene miedo de repente por algo positivo. Entonces, ¿cómo puedo tener miedo por algo positivo? De hecho, puedes tener miedo
de presentarte en una situación de ventaja y te da miedo, te da susto, ¿ok? Tú puedes tener miedo hasta por algo negativo. O yo tengo miedo de hacer algo positivo. Tengo miedo de hacer algo negativo. Y a veces, tú sabes también, me puede dar miedo de no hacer ninguno de los dos. Es una locura, es un estado mental, ¿ok? Pero también es fisiológico, porque cuando estás encarnado es que te pasa eso, ¿ok? Yo Entonces, quiero aprovechar para comentar que tú estás hablando de que no solo es miedo porque te vas a presentar o al no, momento no, de no, no, comunicar, sino, por no, no, ejemplo, no. hay libros de finanzas que son maravillosos, como el de T. Harv Eker, que habla de los secretos de la mente millonaria, y él dice que todo comienza con un pensamiento. Ujú. Y en realidad es así. Sí, Lo que dices tú es muy cierto. Yo pude experimentar algo negativo y mi cuerpo físico experimentó, se aceleró la respiración, se aceleró mi corazón, pero ya pasó. Pero ¿qué pasa? En mi mente yo continúo reviviendo con mis pensamientos eso que ya pasó, ya se exacto. terminó, pero continúo y continúo y continúo y por eso hay, por ejemplo, me pasaba a mí, muy ansiosa, que de situaciones que había vivido pensaba que las iba a repetir o especulaba demasiado pensando en lo que podría pasar y nunca pasaba. Exacto, pasa Entonces, en por tu eso es que a mente. mí me parece Ujú, tan interesante. Exacto. Y en tu ujú, mente te sí, perturba mucho más ujú, cuando no sabes cómo mantener la calma. Por eso era para mí tan importante que tú nos compartieras toda esta información. Y es súper ujú. cierto. Quiero decirte que tenemos 30 personas conectadas, Bueno, menos mal así que rescatamos un poquito están la todos comunidad. aprendiendo. Sí, Sí, ahí rescatamos algunos y igual lo vamos a compartir. Pero a mí me encanta que hables de la amígdala porque la gente va a decir que es la amígdala. Entonces, ese es como el cerebro reptiliano, el exacto. que nos permite sobrevivir. Ujú, El que solamente quiere comer, dormir, las necesidades básicas y mantenernos ahorrando energía. ujú, Y por eso tú hablas de que nosotros tenemos que dominar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros sabiendo cómo somos físicamente, tenemos que aprender a mandar, digamos, sobre ese cerebro que solo nos quiere tener ahorrando energía. ujú. ¿Cómo hacemos eso? Sí. Bueno, bueno, tú como te digo, uno vive con las emociones allí. Eh, Como una vez te comenté, las emociones son virtuales. ¿Cómo? Virtuales, no son reales. ¿Ok? Las emociones se experimentan, pero no existen per se, no son nata, no son autosurgidas, no son independientes, son interdependientes. O sea, ellas viven si nosotros le damos fuerza, como todo, como los celos, la envidia, la empatía, la apatía, la aprobación, la no, las fobias, todas estas cosas. Todas las tenemos allí. El problema es cuánto tiempo nos dura. Ahí es donde está el detalle. Si nos dura poco tiempo, no es un problema, es un estrés. Nos estresa, pero es un estrés que es pasajero, que genera un poquito de cortisol, un poquito de adrenalina y noradrenalina, pero después se nos quita y nos ayuda para defendernos. Porque si no tuviéramos ese estado de defensa, de producir ese neurotransmisor, esa hormona, no pudiéramos defendernos, pues necesitamos atacar, hacer brincar un muro, hacer levantar a alguien. Hay personas que levantan un carro de 1 tonelada para sacar a su hijo y necesitó de ese poder, sin incluso ir al gimnasio. Lo necesitamos. El problema es cuando se convierte en distrés, porque el distrés es el estrés sostenido, vieja data, que se conecta y se conecta con muchas otras cosas y aparece esa bolita de nieve y entonces es donde viene que nos genera catecolamina, hormonas, cortisol, de estrés, hormonas que nos enferman, hormonas que nos generan tumores, fibromas, cáncer, miomas, que son psicosomáticos, ¿ok? Que generan todo tipo de enfermedades, ¿ok? Imagínate un miedo en completamente, la vida se convierte en un terror, ¿ok? Una tragedia, incluso podemos contagiar a otras personas. De hecho, él se asocia a través del ego de la persona que encarnado y busca otras personas para hablar sobre su situación y contagiarlo. Entonces, parecería que fuera un fantasma, como que tuviera una entidad propia. De hecho, en muchas religiones le llaman espíritu del miedo, espíritu de ansiedad. Lo rechazan porque es como que si fuera un ser, pero no existe, no existe. Esa es la buena noticia. Lo experimentamos porque estamos encarnados, ¿ok? Pero no existe per se.
existe si le das fuerza, si lo alimentas, ¿ok? Como si fuera un monstruo, algo que nos ataca. Porque recuerda que el que viene siempre va a estar allí. Te vas a lanzar en el Benji, en el paracaídas, y estás nervio, que es necesario ese miedo para asegurar tu vida, ¿verdad? Pero cuando ya es mental, que es una ansiedad, ¿okay? Entonces se convierte en patológico. Entonces no hay problema con el miedo porque es parte de nosotros. De hecho, fíjate que en el caso de tu emprendimiento, ¿verdad? Que la gente quiere hablar en público y le cuesta. No se preocupen, chicos, por eso. Hay un estudio en la Universidad de California que dijo que el 75% de la población mundial, ya casi son 8.000 millones, ¿ok? Tiene la glosofobia, o sea, el problema de hablar en público, ¿sabes? Siempre lo hemos tenido. De hecho, ese miedo es mayor que muchísimos otros miedos a montarnos en un avión, a un animal. Incluso se dice, en el argot de lo que hacemos, damos conferencias y clases, es de que si tú vas a un funeral, es mejor estar en el ataúd que dar el cierre, ¿ok? Y no sé, hablar o explicar, no sé, desde el punto de vista budista, shintoísta, no sé, decir las palabras de cierre en un momento tan delicado en ese funeral. Es preferible estar en el ataúd. Imagínate lo complicado que es en el sentido de que, bueno, no es fácil. Necesitan dominar el miedo, las emociones de euforia, la expresión corporal, ahí vienen todas las tácticas el tema que tiene que ver con la destreza y habilidades, tener cierta memoria, y ahí vienen todos los ítems de recomendaciones para poder tú, por decir, impactar en el público, ¿verdad? Ganarte el corazón de las personas. Entonces, pero, ¿qué pasa? Si usted ya puede tener las herramientas, tener la experiencia, obviamente, como cuando vas a conducir, vas a un curso de manejo del vehículo y te montas en el coche y estás asustado, te da nervio, ¿verdad? Estás preocupado, estás estresado, pero poco a poco, mientras vas manejando, con el tiempo, ya se convierte como una fórmula. De hecho, puedes viajar de un pueblo a otro con 1000 cosas en la cabeza y no te acuerdas ni cómo cambiaste, ni cómo pasaste los avisos de tráfico, y pasaste por todo eso y ni te acuerdas, fuiste en piloto automático, hasta te puedes matar allí. Y ya va normal, piloto automático, se hace normal ya, la conversación ya sale. Entonces, todo es cuestión de práctica, ¿verdad? El miedo llega un momento que se puede dominar, ¿okay? Vives con él, pero se convierte en tu aliado, en tu amigo. No es ninguna negativo, no es un espíritu negativo, ni está hecho por el diablo, ni son cosas pecaminosas, ni las emociones son castigos divinos, y nos parte un rayo por eso. No, 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 no. Son cosas que realmente son parte de la vida terrenal, ¿okay? De vivir un cuerpo encarnado. Y bueno, nosotros tenemos que estar en coherencia con lo que pensamos, decimos y hacemos para que estemos en armonía y la cosa fluya mejor. Y si no es nuestra rama, no es nuestro fuerte, bueno, buscamos a los expertos que nos van a enseñar cómo entonces fluir en el público y cómo nosotros hablar. Ahora sí, si ya tú empezaste a hablar y estás dando tus conferencias, tú perteneces a ese 25%. Ahora viene el detalle, tienes que codearte con esos crack, con esos duros. Entonces te va a dar no miedo, sino que ahora viene a otro nivel. ¿Ok? Pero ya no estás en el 75%. ¿Ves? Entonces es interesante porque, ¿cómo te digo? Ya tienes una ventaja, ¿no? ¿Ok? Y no sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo quería comentar Para... que en los cursos que yo doy, en los programas de mentoría, yo le digo a la gente, es una emoción. El miedo cambia la palabra o el significado que tienes de miedo, de que estoy aterrado, a que estoy emocionado porque voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo que sé que es un reto, que me va a llevar a un punto mejor y estoy emocionada. Y la gente se ríe porque dice, bueno, voy a pensar que estoy emocionada, pero realmente nosotros lo podemos trabajar desde nuestra mente. Y lo que dices tú, para mí fue liberador cuando te escuché decir que las emociones son, o sea, son intangibles, no las puedes tocar. No te pueden hacer daño a menos que tú lo permitas dándole fuerza en tu mente. Entonces, para mí eso resultó liberador, pensar en que, aunque esté en mi mente, pues trato de pensar en otra cosa,
alimentarme de otros pensamientos y cambiar como el chip. Y eso nosotros lo podemos hacer. Cuéntanos tú, yo me gustaría que nos dieras como algunos tips para ayudarnos en esos momentos difíciles de cómo mantener la calma y cómo ayudarnos a cambiar como ese enfoque al que tú haces referencia. Te estoy oyendo y estoy aquí, tú sabes, ¿no? Fíjate que tú dices, por ejemplo, el miedo escénico. Podemos ponerle el éxito escénico. ¿Entiendes? O le ponemos otra cosa, la felicidad escénica. No sé. Le podemos poner unos términos positivos, ¿ok? Algo que vaya. Recuerda que, para poner los términos, el distrés, ¿ok? Es un estrés negativo que sostenido con el tiempo nos genera enfermedades, patologías, ¿verdad? Pero, ¿ok? El estrés, no, porque es un reto, ¿verdad? Yo quiero una conquista, yo quiero ser una persona que voy a influenciar muchas personas, ¿verdad? Quiero llegar mi conocimiento, dejarlo para poder, no sé, que las personas puedan ser parte de su vida con lo que yo les voy a aportar. Entonces, me da un estrés, pero es un estrés que comienza al principio y después va bajando. Hay unos puntitos que yo quisiera que la gente lo tome en cuenta para aquellos que aman en el público, que la audiencia, cuando tú vas, bueno, digamos que no estás en radio, digamos que está en el cuerpo presente, ¿ok? Y estás allí en el podio, ¿ok? En el stage, y están, bueno, todas las personas allí, y vinieron al quórum, que la audiencia siempre decía el éxito del expositor. Métete eso en la cabeza. Ellos desean tu éxito. ¿Ok? Porque esa es una cuestión como humana, natural. La gente, cuando se agrupa y hay uno contra muchos, ¿ok? Se hace solidaria. Oye esto, ¿ven? La gente se hace solidaria con el expositor. ¿Ok? Y eso es eso lo hace, es como por empatía. Porque si está allí, es porque seguro le gusta el tema. Y seguro, si te gusta el tema, tiene empatía ya, eso es subconsciente. ¿Sí o no? Y seguro, si tiene empatía, te perdona el error. Oye, esto, o sea, se lo estoy diciendo para que tiene miedo, baja el miedo, porque esa gente que está allí te va a apoyar. Tu gente. Lo que pasa es que, bueno, tú tienes que tener algunas cosas como resolver cierta situación. ¿Ok? Entonces, la gente, cuando se agrupa, cuando está en comunidad y hay un expositor, la gente no quiere ver la pena ajena. ¿De qué interesante? No lo quiere, es algo humano. Es algo humano, es algo inherente. ¿Ok? Entonces ya tiene varios puntos que te di, ¿ves? Hay varias cositas allí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya tú tienes que sentirte relajado. ¿Ok? No te lo tienes que ganar, ellos ya están allí. ¿Entiendes? Ya te los ganaste, ya acudieron, están sentados, pagaron la entrada. Si te lanzan tomate, tú se los devuelves. Pues. No, no, no. Entonces, ya tienes eso a favor. ¿Okay? Ahora, lo que sí tienes que hacer es que tienes que ignorar ciertos detalles que te pueden suceder. Puedes usar una palabra indebida, una muletilla, te faltó una S, de repente que no es recomendable, al caletre, no es recomendable que la clase sea al caletre, porque después viene alguien y se ríe ya porque se le botó a alguien en la ropa y te lo tomas personal. ¿Ok? Y viene un grito, se va la luz y viene otra vez, hay un flash. Y resulta que pierdes la continuidad del caletre y ahora no te quedaste, te desasististe. ¿Ok? Entonces, no muy bueno, tienes que conocer, como yo dije, ¿qué es el miedo? Desconocimiento de causa. Si tú tienes el conocimiento de la causa, tienes el argumento, tienes la exposición, entonces siéntate relajado. ¿Okay? Ya tienes el público allí, ya estás allí, tienes un eustrés, pero fino, porque tú vas a tu conquista. Perfecto. ¿Okay? Otra cosa, si por casualidad tú estás comenzando con el mundo de pararte en público, estás comenzando, lleva tus notitas. No hay problema con las notas. No termina, leyó. Hay grandes personas, presidentes y líderes que leen, le hacen. Si los grandes los hacen, ¿entiendes? ¿Cuál es el problema? Que tú vayas con tu notita. Tú estás haciendo tu top down y de repente ves que y lees, haces una pausa. No va a pasar nada con la pausa. La gente también tiene su rollo mental en su mente. Entonces tú lees y continúa. Y no pasa nada. Ya
resolviste una parte de la situación. ¿Ok? Entonces, y después lo que se tiene que hacer, si no vas a memorizar todo, al menos apréndete el inicio. La gente se va a acordar el inicio y el fin. Es como cuando nosotros hacemos artes marciales. ¿Ah? Se acuerda Exacto. cuando arranca y cuando termina. ¿Entiendes? Sí, Entonces tú sí. tienes que memorízate algo al principio. Un sketch, Un un mensaje clave, cuentito, hacer un un mensaje axioma, clave. exacto. Y te lo memorizas. Y bien, lo demás, tú lo vas dejando un poquito así y vas dando un poco de ti. Porque si te pones muy robotizado con tantas técnicas que hay, ahorita que hay un boom en tantas las redes, y hay demasiadas técnicas y métodos, terminas no siendo tú. Ya de por sí no somos nosotros. Ya de por sí no somos tan auténticos. Porque nos tienen que decir todo lo que tenemos que hacer. Qué aburrido, ¿ves? Imagínate la vida. Tienes que hacer, vístete así, pégate así, la moda. Ahora póntela, ahora quítatela, ahora flaco, ahora gordo. ¿Entiendes? Ahora tatúate, ahora no. Eso es horrible, no terminamos a ser nosotros. Por eso que somos una sociedad. Nosotros también somos un colectivo hecho carne. ¿Okay? Somos papá, las vidas pasadas, las memorias que te dije, más el espíritu encarnado, más el sistema, más la época. ¿No? Somos una combinación, por eso que tenemos que ser humildes, porque somos interdependientes, no somos totalmente, es más, nada vale por sí solo, sino es porque algo lo valora. ¿Entiendes? Entonces, somos parte de un todo y todos somos necesarios aquí. ¿Entiendes? Tenemos que estar agradecidos en gratitud, porque uno solo, no es que somos un pendejo, pero no tenemos tanto el valor hasta que tú tengas el propio valor de ti mismo. De hecho, si tú quieres hablar en público o quieres expresarte, tienes que tener buena autoestima. ¿Ok? No tiene que ser perfecto. ¿Por qué tiene que ser perfecto? ¿Ok? Solo está expresando lo mejor de tu corazón con tu propio estilo. No va a ser una pepita de diamante o de oro para todos, pero a alguien le enganchas. ¿Entiendes? Y bueno, y si no el propósito, si es importante el mensaje. No importa lo que digas, sino cómo lo digas en dado caso. Ok, entonces, después, ¿qué otra recomendación se le podría a la persona? Pudiera ser también que tener empatía en los fallos. Dijiste algo que no era debido. Una técnica buenísima sería, ríete. Dijiste algo inadecuado, te ríes. Hay un dicho que dice, si tú ríes, el mundo te ríe. Y de hecho, si te ríes, la gente se le olvida un poquito cuál fue la causa de la risa si no se conecta con la risa. O sea, hay como una trampa ahí, ¿no? Que tú haces por un momento, ¿no? Y bueno, otra cosa es, no tienes que proyectar tanta inseguridad, ¿sabes? Entonces, tener un poco de control también. Hay métodos de poder trabajar. Y depende si estás trabajando con niños, si estás con etiqueta, si puedes tocar la persona o no. Dependerá del escenario también. ¿Ok? Sí, ¿Cómo de lo hecho, dices? ahí tengo una pregunta por aquí, Argimiro, disculpa que te interrumpa. Tengo a Verónica Vintinilla. Ella dice, hola, muy interesante la información, gracias. Una consulta, por favor. ¿Qué recomendaría para aquellas personas que tienen una condición diferente como síndrome de Asperger? Y si le aconseja comunicarse y se le hace complejo comunicarse con otros. Ok. Bueno, para terminar, y va con eso también, porque estamos hablando de que hay una comunicación diaria, nos estamos comunicando con nosotros mismos. Mira dónde está el oído y la boca, ve lo cerquita que está. Por eso es que no hay que hablar muy mal de ti mismo, tampoco ser tan prepotente y orgulloso o sobrado, pero todo el tiempo decimos, no servimos, yo no sirvo, yo no puedo con eso, yo no sé de eso, yo soy un incapaz, yo nunca pude aprender eso, árbol que nace torcido y tú eres un humano, no eres un árbol. Loro viejo no habla, tú no eres loro, eres humano, no eres animal, no, somos animales racionales, no, somos del reino humano. Entonces hay muchas cosas que trabajar, muchos paradigmas, muchos tabúes, muchos taras mentales, muchos Creencias runas mal limitantes, grabadas. demasiadas. Sí. Entonces, en el caso, las comunicaciones son diarias. No somos expertos. Es más, hay una cosa que dice, soy responsable de lo que digo, más no lo que tú interpretas. También tienes que relajarte. A veces dices cosas, pero los otros lo toman de otra manera. ¿Okay? Entonces, si hablas alto o hablas bajo, porque el tono es importante,
¿ok? O de repente la gesticulación, no lo ve. A lo mejor si la persona no está lleno y no está contento con ella, nunca va a estar satisfecha con esa conversación o esa comunicación. Entonces tienes que relajarte, ¿entiendes? No vas a hacer a todos felices. Tú vas a hacer lo mejor de ti de manera amorosa, de una manera compasiva, de una manera que realmente no quieres infligir dolor y te comunicas. Ya no estoy hablando en el stage con los 3.000 personas, pero también tienes que hacerlo por amor y beneficiar a las personas. Pero digamos que estás con el vecino, con tu pareja, contigo mismo, no puedes hablar mal de ti. Si se sienten mal, la gente se comporta como se siente. Te sientes mal, ¿qué va a salir de allá adentro? ¿Okay? Entonces, para niños Asperger, síndrome de Down, autista, qué sé yo, ¿okay? Um, que ensayen, hay personas que ensayan. De hecho, para dar la conferencia, yo puedo ensayar. Me puedo grabar, le puedo dar mi charla a mi mamá, a la abuelita, al espejo, ¿entiendes? Ensayo. Entonces puedo utilizar muchas cosas. El niño que está fuera de tiempo y espacio, ¿okay? Porque hay niveles de Asperger, hay niveles, ¿okay? Entonces el niño también puede, obviamente, ir a un profesional para que tenga una asistencia profesional, para que le canalice, le module, le oriente, ¿okay? El psicólogo infantil, depende de la edad, con los procesos que está pasando, porque a veces las hormonas también, si le agarró con esa, en una condición, pero está en un proceso de 14, 15 años, entonces va a ser distinto. Siempre buscar ayuda profesional, ¿ok? Y siempre es como tipo alcohólicos anónimos. No puede meter la persona al problema. Todas las madres mandan a los niños, a las personas, para que vayan a psicoterapia. ¿Y ellos dónde quedan? Si están reflejando en esos muchachos todas sus incapacidades o también todo lo que no han hecho no quieren que lo hagan ellos. Entonces, es un equipo, trabajar en equipo en el hogar, hacer un equipo de trabajo. De hecho, como cuando tú vas a una conferencia y tú te buscas a alguien que te haga también el trabajo de las diapositivas, de las imágenes, tú trabajas en equipo, ¿entiendes? Y buscar a alguien para que ponga luz en equipo. Y allá alguien que te diga, sube la voz o baja la voz, trabajas en equipo. Entonces yo lo que recomiendo que aparte de la ayuda profesional, necesitan en casa, ¿okay? También la afirmación, empoderar al niño, también, ¿sabe? Para que se sienta que él puede, y bueno, utilizar las máximas capacidades de lo que él tiene para ese momento. Todos tenemos cualidades y potencialidades. Bueno, hay que buscarla y canalizarla, buscarle cuál es el lado bien. Y lo demás, bueno, es trabajar con el profesional. Y también, si no, utilizar homeopatía, flores Bach y otras alternativas que tienen para bajar los niveles de ansiedad o la agresión. Y buscar un kit y atacar flanco. La vida no hay un botón. Hay que atacar, como yo te dije, es físico, mental, espiritual, energético y social. Allá afuera en el entorno. Pero bueno, estamos saliendo ya como Pero del fíjate qué tópico. interesante, eso igual para alguien que esté en sus condiciones, vamos a decir, intentando aprender, también necesita un entorno positivo, porque si tú Claro, tienes miedo, sientes miedo, y adicional tienes a alguien diciendo, no, tú no lo vas a poder hacer, tú no naciste para eso, no te salió tan bien, pues te va a afectar si no tienes esa mentalidad ganadora, si no exacto. tienes ese empoderamiento del que tú hablas y el entorno definitivamente sí influye y mucho. Entonces, Claro, yo que claro. te recomiendo, si quieres comenzar a practicar, no vas a practicar como un crítico negativo, vas a buscarte a alguien que te diga objetivamente cómo vas y cómo puedes mejorar. Y eso sí es necesario que te rodees de gente que esté en esa misma onda que tú. Buenísimo. Y empatía. Empatía es muy importante. La empatía, ¿sabes? Me pongo en lugar del otro, quiero la felicidad del otro y trato solidaridad con los demás. ¿Okay? Me gano la voluntad, como dicen los abuelitos. ¿Okay? Y entonces tener empatía. ¿Okay? Corteza, amabilidad, ponerme en los zapatos del otro y más allá de lo personal. Cuando tú vas más allá de lo personal, no eres el target, ¿sabes? No eres la diana a la cual la gente apunta. Todo el tiempo estás sintiendo de que mientras... Hay un dicho que mi lama, mi maestro, dijo, si piensas mucho en ti mismo, tienes problemas. Si piensas en los demás, tienes tareas. Al fin y al cabo, cada quien se siente en el cactus que siembra. Aquí nosotros tenemos que somos los responsables de todo lo que sucede. Entonces,
no, el cielo y el infierno son estados de la mente, ¿ok? Y entonces, del espíritu, y nosotros, entonces, tenemos que trabajar con la mente, ¿ok? Y trabajar con el cuerpo, que es el único que tenemos, no hay otro, no hay otro, ¿ok? Entonces, las emociones, para concluir, las emociones están allí, hay muchísimas emociones, ¿ok? La peor de todas es la ira, ¿ok? La ira es miedo, recuerdo en la clase, miedo, ¿ok? Y el miedo me tengo que defender. Tú me estás metiendo a mí y tú no sabes quién soy yo, entonces yo necesito resolver por agresión, necesito hacer algo con eso, ¿ok? Y de allí viene el orgullo. El orgullo me está haciendo a mí me siento yo, un ego, que por cierto no sé dónde está, hasta ahora no lo consigues, el virtual también, pero está allí, hay una creencia de que está allí, ¿no? Y le da más fuerza y se pone más robusto, ¿ok? Entonces después viene el orgullo, incluso hasta me da envidia, ¿no? Que tú estés relajado y yo estoy así, y tú eres la causa de mi problema. Allá afuera son todos los culpables de mi estado, ¿ok? Allá afuera es una conspiración, ¿ok? Y después entonces de por allí me da apego, incluso me apego. Hay gente que tiene miedo al miedo. Por ejemplo, tengo miedo a los aviones y me tengo que ir en un avión. Me da miedo de ese miedo. Entonces, hay niveles, hay muchos niveles, ¿entiendes? Entonces, eh, sufrir del sufrimiento también, ¿ok? Entonces, la mente es increíble. Mientras la mente más se mueve, como un caballo, como un mono, la mente de mono, ¿sabe qué hacen los monos, Suje? Brincan de un lado a Eso otro. lo recuerdo y me lo revivo y se lo digo a todo el mundo. Es algo que no se me olvidó. La mente es como un mono, va de rama en rama. Brincan. Ah, pero hay algo que no te dije en esa clase. ¿Sabes una Ah, cosa? dime para apuntarlo porque me lo guardo en la memoria. Ajá, pero ese facilito, no es en sánscrito. Ve, ¿tú sabes qué hacen los monos también? Imitan, imitan. Todos nos copiamos de todo, pero a veces nos copiamos de lo malo, ¿no? Hay un dicho que dice, el liberado, la persona liberada o iluminada, casi no las emociones, punto y seguido, casi no hay ese estado de emociones, no hay el yo-yo. Mientras no estemos iluminados, estamos en el yo-yo. ¿Ok? ¿Sabe qué es el yo-yo, no? No, es el yo. No, son los dos, el de yo y el yo de sub y baja, ¿no? Entonces, hay una persona que dice, si la persona es una persona con pleno desarrollo de la mente, con un nivel espiritual alto, trabaja con intuición. El sabio trabaja con los errores de los demás. Y el estúpido trabaja con sus propios errores. Hay un nivel más alto allá, que es el intuitivo. Listo. Ya. Entonces, las emociones van y vienen. Una persona encarnada, estamos hablando, no desencarnada, no en otro reino, en este reino. ¿Ok? Pero entonces el mono imita. No saben qué palo casa, siempre imita, no termina siendo tú. No tiene autocontrol, no tiene autodisciplina, no tiene autoconfianza, no tiene seguridad en sí mismo. Tiene que estar imitando ahí afuera todo, ¿ok? Y brincando de todos lados. Y después tiene una tercera peculiaridad el mono. Aferramiento, apego. En la India agarran una cajita como de dominó, le hacen un huequito y le ponen una cadena a un árbol y ponen dentro un huevo. Y viene el mono, mete la mano, agarra el huevo y no quiere sacar. Y viene con una malla y lo atrapa. ¿Por qué? Porque está la cajita, el huevo y la cadenita y no se puede escapar. No lo suelta. ¿Por qué él no suelta? Quita la mano como la metió, la puede sacar y se escapa. No, pero en su obsesión, somos obsesivos con los pensamientos y el miedo aumenta, el miedo, y después viene el pánico, y después viene el terror. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo no inmanente que hablé al principio, es un miedo que tú ya estás sacando de la especulación. ¿Ok? Entonces, la mente de mono que brinca de allá para acá, imita y se aferra. Entonces, ¿qué te está diciendo? Vamos a quitar la mente de mono para sufrir menos.
una buena antídoto, ¿ok? Porque entonces no estamos todo el tiempo así. Entonces, miedo a la pérdida, miedo a la vejez, miedo, todo. Y esos pueden evadirse con entrenamiento. Hay un solo miedo que no puedes evadir. La muerte va a venir. ¿Entiendes? Va a venir. ¿Ok? Pero se puede trabajar cuando tú te das cuenta que tú no eres este cuerpo. Y cuando, ¿dónde estabas cuando no tenías el cuerpo? ¿Y dónde estarás cuando ya no lo tengas? Entonces, cuando tú empiezas a entrar en esas preguntas de la vida más, que es otro tema, es otra clase, entonces ya empieza a desaparecer cierto miedo, cierta angustia de lo que de venir. Recuerda que tenemos miedo al presente, tenemos miedo al futuro. Y por eso siempre tenemos que estar calculando y buscando dónde agarrarnos, el mono, para poder asegurar de que no va a pasar nada. Y por eso estamos buscando en cosas que acumulando muchas cosas, como el mono, ¿no? Así, para poder tener seguridad de que todo va a estar bien. Es una aliciente, perfecto. El problema es que buscamos felicidad en aquello que nos genera sufrimiento. Entonces, ese detalle. Por eso que se dice, ¿qué es la felicidad? Pequeños momentos de no sufrimiento. Un concepto. Todo, Sí. esto les va a quedar grabado en la cabeza a todos. De repente se viene el problema, menos situación de sufrimiento y aparece la felicidad que está allí. Porque felicidad es un estado y el sufrimiento es un estado mental. ¿Ok? Están allí, es como el nirvana, el mukti y el moksha, la liberación, la iluminación. Son estados mentales, tú puedes lograrlo. Está en ese estado. Pero también puede estar en el estado de confusión, sufrimiento. También, porque son estados condicionados por el experimentador. No existen per se. Tú lo alimentas. ¿Ok? Para terminar, un cuento bellísimo, me encantan los cuentos. Era una persona que tenía pesadillas, siempre sufría de pesadillas, horrible, lo perseguía un monstruo, grande, fuerte, con un vozarrón, y siempre corría detrás de esta persona, y esta persona corría en el sueño, se levantaba con el palpitar del corazón, sudando, recuerda que la sangre va a las manos y a los pies, suda, y entonces la persona no conciliaba el sueño nuevamente, se desvelaba y tenía problemas pues, para rendir durante el día. Fue a médico, tomó todos los medicamentos, los químicos, antiansiolíticos, que se llaman depresivos, X, ¿ok? Barbitúricos, droga. Y dijo, bueno, voy a trabajar con otras cosas más naturales. Porque cuando te relajas genera dopamina, melatonina, serotonina. Él necesitaba eso. Por eso que la meditación es tan importante. Entonces, resulta que no pudo resolver el problema y consiguió un psicoterapeuta, una persona que conoció un poco más sobre la intimidad del ser, y le dijo, yo te voy a enseñar una técnica para que te puedas meter conscientemente en el sueño, una metodología para trabajar con la mente y los niveles del subconsciente. Y él hizo la técnica, decía, antes de acostarse la hacía, pasaron los días, no funcionaba, hasta que un día fue al médico, ¿cómo te va? No, no he podido. Bueno, pero acuérdate que cuando tú estés en el estado y reconozcas que seas consciente del sueño, porque recuerda que la mente tiene niveles, ¿ok? La meditación es estar consciente de la conciencia, ser consciente de la conciencia. Imagínate eso tan interesante. Entonces eres consciente ahora del sueño. Nosotros podemos estar en un sueño ahorita, pero no. ¿Estaremos conscientes de este sueño? ¿Estaremos viviendo en dónde? Entonces resulta de que el tipo dice, pero cuando aparezca el sueño del monstruo, tú tienes que pararte, empoderarte, te volteas, ¿ok? Y te defiendes y le dices que te moleste, que no te moleste más, que por favor, y descarga todo lo que tengas que decirle y solventas eso y cierra ese ciclo. Bueno, un día aparece de que está soñando y se da cuenta, estoy soñando, me está persiguiendo el monstruo. Se acuerda al doctor, se empodera y se frena. Y se voltea y le dice al monstruo, por favor, déjame tranquilo, déjame en paz. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me molestas?
¿Por qué me hostigas? Por favor, déjame tranquilo. ¿Por qué me haces esto? El monstruo sabe, se frena y le dice, yo no sé por qué yo hago esto, porque este sueño no es mío. Quiero que todo en la vida es ese sueño. Eso que nos persigue, ese monstruo, está la respuesta. Cuando el monstruo te responda, ese fantasma de la emoción o de lo que sea, que es el pasado, el pasado nos genera patología, está conectado al pasado, conectado al futuro, que no vendrá tan bien, porque el pasado ya pasó, el futuro no ha venido. ¿Ok? Entonces, ese monstruo te va a decir, yo no sé por qué está pasando esto, porque este sueño no es mío. Entonces, es nuestra responsabilidad. Entonces, ese cuento es espectacular. Piénsenlo, acuérdenlo, ¿ok? Es muy bonito, pero claro, la responsabilidad cae en nosotros, ¿ok? Todo lo que papá y mamá no hicieron, o nuestros ancestros no hicieron, porque por ignorancia hicieron cosas, eran tomadores, hablaban mucho, no fueron deportistas, o fueron muy sabios, lo que sea, nos está repercutiendo en nosotros hoy en día, en una cadena de transmisión. Entonces nosotros de adultos podemos buscar herramientas y tratar de perdonar, tratar de transmutar, tratar de mejorar aquello que nuestros padres no pudieron hacer. Y nosotros entonces, con nuestra madurez, si la buscamos, y buscamos perfeccionarlo y mejorarlo, y tratar de poder superar todas esas cosas que hicimos negativas, entonces nosotros dejamos eso atrás y trascendemos y seguimos hacia adelante para las próximas generaciones, impactando a nosotros mismos y a las demás personas. Es un trabajo. Venimos aquí a la Tierra a ese trabajo, pues, a pasar el examen sin copiarlo y meter codazos en el camino. ¿Okay? Y hacerlo Yo de manera recuerdo noble y muy, amorosa. muy, así, eso que dices tú, de que cuando tienes miedo a enfrentarte a una situación como hablar en público, es pensar en que vas a servir con amor y con todo lo mejor que tú Claro. tienes en ese momento para dar. Y yo siento que desde ahí baja muchísimo tu ansiedad, baja mucho tu miedo. ¿Por qué? Porque tú estás sirviendo, estás ayudando a alguien más. Y no me quiero ir sin antes decir una frase que me ayuda mucho cuando estoy en momentos, no significa que ahora soy iluminada y que no me enojo y que manejo todas mis emociones perfectamente, porque soy humana, pero pienso mucho cuando estoy entrando y observando que mi cuerpo está cambiando, en una frase que me decías tú, sé flexible como el bambú, flexible como el bambú. Y recuerdo que nos contabas una historia que decías que el bambú es tan flexible que puede soportar una tormenta muy fuerte, unos vientos de kilómetros de velocidad, pero un roble, aunque sea muy duro, con raíces muy, vamos a decir, agarradas a la tierra, con un fuerte sonido como el de ahora, una fuerte tormenta, una fuerte brisa, pues lo puede sacar de raíz, mientras que el bambú va a seguir allí sobreviviendo a todas las tormentas. Así que la invitación es a que sean flexibles como un bambú, que sean con ustedes, vamos a decir, compasivos, que sean compasivos con ustedes mismos. ¿Para qué? Para que cada día vayan avanzando y mejorando. Aquí tengo unos mensajes por el Messenger de aquí, el chat, los voy a leer antes de irnos y agradecerte. Dice Verónica, gracias por tan iluminada información, bendiciones. Livi Valentín dice, así es, Argimiro, el miedo no es más que conflictos inconscientes no resueltos y en muchos casos no nos pertenece, es del pasado, de nuestros ancestros, pero que cuando lo vemos, lo podemos manejar y quedarnos con lo que nos pertenece y ahora consciente de que estamos sanos, me imagino. Aquí Rosanel dice, gracias, excelente. Definitivamente, esta es una información que mucha gente dirá, pero yo quiero aprender a hablar en público. ¿Qué tiene que ver las emociones y qué tiene que ver todo esto que estamos hablando? Y yo les diría que tiene que ver absolutamente todo, porque todo comienza contigo. Si tú realmente quieres generar un cambio en alguien más, el cambio comienza en ti. Cuando tú comienzas a cambiar tus pensamientos, cuando tú comienzas a cambiar tus acciones, cuando tú comienzas a hacer ese cambio en ti, todo lo demás cambia. Aquí te dice Rosanel, dice gracias hermano, excelente,
Funda Sitio Venezuela, dice, gracias hermano, el temor, miedo aprendido, a resolverlo. Gracias, 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 excelente. Yo les dije que va a valer la pena todo lo que hayamos tenido que pasar para tener a Sifu Argimiro con nosotros en esta entrevista maravillosa. Un gran esfuerzo, tanto para él como para mí, porque a esta hora tengo muchos ruidos alrededor, porque tengo una construcción, estoy en un hotel de mascotas, pero dije, no importa, a la hora que sea, si Sifu está disponible, a esa hora lo vamos a hacer. Así que súper agradecida, maestro Sifu, de verdad que mil bendiciones para usted. Como le digo, usted impactó en mi vida desde el 2009 y aún lo recuerdo y lo tengo guardado en mi corazón como una de las personas más especiales que ayudó a transformar mi vida. No, gracias, gracias por estar. Y bueno, y gracias por agarrar los consejos. Realmente todos estamos aquí en el camino aprendiendo, ayudándonos entre todos, todos necesitamos de todos. Y por algo vinimos a este planeta, a esta casa. Y como te dije ahorita, antes de que nos conectáramos, lo que decimos en el Tai Chi, que buenísimo que pudiéramos ponerlo en práctica, que es la lengua es blanda y se mantiene, los dientes son duros y se caen. Eso de Tai Chi, eso es increíble, ¿no? Porque sí, eso... ¿dónde explotó? Sí, bellísimo. La lengua es blanda y se mantiene, los dientes son duros y se caen. Buenísimo. Y yo creo que hay muchas cosas que ya en este planeta se han dicho tantas cosas, surgen, tantos maestros han venido, tantas personas eruditos. El problema es que, bueno, ponerlo en práctica, donde está el detalle. Tantos libros, literatura, mire, tantas cosas tan preciosas y información que ha venido aquí. El detalle es ponerlo en práctica y, bueno, y hacerlo desde el amor y el corazón. Y bueno, gracias, bendiciones para ti y para todas las personas que nos soportaron, que esperaron. Y bien, nos vemos en el espejo de la mente. ¿Ok?